Y ya estamos con otro gran amigo, el doctor Marcelo Peretta, 23 años, Marcelo, que nos conocemos y realmente un gusto tenerlo hoy. Él es doctor en farmacia y bioquímica y también es presidente del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. Bueno, el tema estuvimos hablando bastante durante estos últimos 15 días y esperemos que la gente tenga conciencia con respecto a la vacunación, ¿no es cierto?, de la gripe. Que es tan importante, exactamente. Primero, recordar los grupos de riesgo, que son los niños entre 6 meses y 2 años, las embarazadas en toda la etapa del embarazo, los adultos mayores de 65 años y a cualquier edad, cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, asma, diabetes, hipertensión arterial, alguna enfermedad congénita, HIV, trasplante. Todos estos casos que estoy mencionando deben vacunarse una vez por año porque siempre se cambia la cepa porque el virus de la gripe muta y es necesario que se dé justamente una vacuna que contiene el antígeno correcto. Entonces, en este año se vacunó, ya se empezó a vacunar por ahí los primeros días de abril con la cepa 2013. Entonces, como primera medida, todas estas personas deben vacunarse. Por supuesto, también hay otros hábitos que hay que tener en cuenta, que si querés los resumimos y los recordamos a la gente. Te pregunto algo, con respecto a, la gente dice, sí, pero ¿estamos a tiempo todavía de vacunarnos? Bueno, en términos generales, perdón, ¿no? Dije recién, se empieza en abril. Pero normalmente se terminaba el último día de junio. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha extendido hasta septiembre u octubre porque hay casos también de gripe en ese periodo, con lo cual si hay pacientes, televidentes que nos están viendo, están dentro de estos grupos etarios y no se vacunaron, pueden vacunarse y consiguen la vacuna, que también quiero aclarar respecto a eso, que la vacuna, los últimos años nos vacunábamos en la farmacia y en los vacunatorios contra la gripe. Bueno, en este año hay vacuna restringida, se ha comprado menos cantidad que años anteriores, se compraban 9 millones de dosis y se compró este año 7 millones de dosis, datos precisos de los laboratorios, con lo cual ya no hay en las farmacias y en los vacunatorios privados, o en el subsector privado, y quedó restringida a los hospitales públicos, con lo cual los que nos estén escuchando, viendo y estén dentro de estos grupos tienen que dirigirse a los hospitales públicos y ahí obtener una dosis. Es una vacuna intramuscular, se pone en el brazo, es prácticamente indolora, puede haber una pequeña molestia pero mínima y sí protege entonces con los estados gripales, que es importante estar protegido porque si bien no es en la época de la pandemia, ¿te acordás que lo hablamos en el 2009 que nos agarró bastante desprovistos de vacunas y de instrumental terapéutico, o sea, los medicamentos como el oseltamivir, y hubo casi 700 muertos en el 2009. Este año está mucho más controlada, datos oficiales 38 muertos. En realidad uno dice, habiendo medicamentos, habiendo vacunas, habiendo tanta información, programas como este que hablan siempre, todos los años de la vacunación, ¿cómo hay muertes por gripe A? Bueno, pacientes de riesgo también pueden ser, ¿no es cierto? Por una complicación, ¿no? Claro, de hecho, en la mayoría de los casos, no todos han salido pacientes de riesgo. O sea, están estos grupos etarios que no se han vacunado y, bueno, desarrollaron la enfermedad y complejizaron su cuadro y terminaron falleciendo. Pero hubo 2 casos que destaco, uno en Córdoba y otro en Luján. En Córdoba 7 años, o sea que no está dentro del grupo etario, un niño que lamentablemente fue diagnosticado y finalmente muerto por el virus de la gripe A, porque la gripe está compuesta por 3 subtipos de virus, el H1N1 que es el tipo A, el H3N2 y el tipo B. O sea, una vacuna cubre contra estos 3 tipos o subtipos de virus, ¿no es cierto? Bueno, este chico lamentablemente en Córdoba falleció. Pero la lógica es decir, pero no le correspondía la vacuna. Sin embargo, esto sirve para reflexionar, y los profesionales muchas veces cuando terminamos o termina el ciclo, en este caso de vacunación, reflexionamos sobre qué hacer los años próximos. Por supuesto que eso lo decide el Ministerio de Salud, lo decide la Organización Mundial de la Salud.
a partir de las opiniones que los profesionales vertimos. Y hubo un caso de una mujer de 62 años que también no estaba, como digo, porque era a partir de 65 que debía vacunarse, pero no estaba vacunada y se terminó contagiando y enfermando y finalmente muriendo. Pero bueno, en términos generales está controlado, hay que prestar atención, vacunarse con tiempo y prevenir, tener hábitos Claro, de prevención. ¿una sola vacuna? ¿Una sola dosis de Es una dosis, salvo en niños. En niños, viste que yo dije, en niños de 6 meses a 2 años, en eso se da 2 medias dosis, ¿no es cierto? Eso lo hablan con el farmacéutico cuando tienen que vacunar, o las enfermeras cuando van a los vacunatorios públicos, en los hospitales, le dan 2 medias dosis. A veces ya viene la dosis prellena, ya la dosis pediátrica, que es menor cantidad. Inclusive hay una dosis que se ha dado para adultos hasta 59 años y una dosis más importante para los mayores de 65, ¿no es cierto? Es como que hay 3 niveles, uno más bajo para los niños, que decía recién, otro para los adultos hasta 59 años y los mayores de 65 años. Pero esos son la misma vacuna con distinta dosis, ¿no es cierto? Pero es un pinchazo en términos generales o a veces 2, como en el caso ¿Y qué hay de cierto? que decía que en niños, ¿no? ¿Qué hay de cierto, por ejemplo, que cuando suele pasar, dicen, que cuando uno se da la vacuna puede tener una especie de estado gripal por unos días? ¿Es cierto? Eso hay casos, es verdad. Y a veces se asustan, pero no tienen que asustar, sino por eso dejar de vacunarse. Porque eso se llama el efecto de la primera dosis. Es decir, voy y me vacuno, nunca me había vacunado, me vacuno y me engripo. Es decir, el efecto contrario al que estaba buscando. Entonces, ¿qué digo? No me vacuno nunca más porque justamente la vacuna que me debía prevenir me engripó. Bueno, es una reacción, porque en definitiva, cuando uno aplica una vacuna, está atacando al cuerpo para que el cuerpo se defienda, para que el cuerpo defienda y genere sus propios anticuerpos, sus propias defensas. Entonces, eso pasa en algunos casos, no en todos los casos. Cuando pasa al segundo año que se le aplica, ya no le va a ocurrir este efecto de la primera dosis. Peretta, vamos a hacer, digamos, vuelta de página, ¿no es cierto? Porque no tiene nada que ver un tema con el otro que vas a tocar. Pero como la audiencia sabe, sos un investigador y has traído algo importante, ¿no es cierto? Con respecto al caso Mangieri. Yo aclaro la situación. Pienso que estamos viviendo todos una situación muy fea, estresante, porque uno prende el televisor y cualquiera opina, cualquiera dice fue él, fue el otro. ¿Vos qué información, qué investigaste con respecto a esto? Respecto del ADN, ¿no es cierto? Del ADN, es decir, que es un trabajo que hacen los bioquímicos, básicamente. Si no vamos a evaluar si él es o no culpable. Lógico. Pero de la información surge que se habría encontrado en la uña de Ángeles, debajo de la uña de Ángeles, restos de piel. Exacto. Cuando se evalúa esa piel es coincidente con el ADN de Mangieri. Ahí tenemos, fíjate vos, una imagen de cómo un bioquímico hace un laboratorio de ADN y entrega un resultado. En la primera columna vos tenés los trozos de ADN que se evalúan los 23 cromosomas que tenemos en todas las células, ¿no es cierto? Entonces, se toma un trozo de ADN, en realidad se toma la muestra se puede tomar de una gota de sangre, de saliva, ¿viste? Se toma un hisopado de saliva, semen también o un resto de piel. Bueno, entonces una vez que se toma la muestra, digamos, pone en un equipo que justamente es un secuenciador de ADN, previamente se pasa por otro que se purifica y se multiplica ese ADN, porque a veces hay poquitas cantidades, ¿no es cierto? Entonces, para que yo tenga seguridad de que se trata de un ADN determinado, tengo que multiplicarlo. Y bueno, una vez que se multiplica, se cuantifica eso. Entonces yo cuantifico un trozo de ADN, ahí tenemos un ejemplo, un trozo determinado, tiene una cantidad de esos trozos en todo el ADN, en este caso de Mangieri, se compara con el de Ángeles. Entonces vos ves, en la segunda columna está lo que le corresponde a ella, en la tercera en lo que le corresponde a Mangieri y en la cuarta está lo que encontraron debajo de la uña de Ángeles. Entonces vos ves que hay números que se repiten. Vos ves, en el primero decís 15 y 18 y 15 y 18. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de trozos de ADN que se encontraron debajo de la uña, en la piel esa que encontraron de Ángeles,
coinciden con el ADN que se tomó a Mangieri con una gota de sangre, se tomó la muestra de ADN. Entonces se empieza a decir, bueno, este ADN es probable que sea de Mangieri. Se empiezan a seguir evaluando otros tramos de ADN. Y vos ves en el número 2, que se cuantifica como D151, se repite 13 y 15 veces. Y debajo de la uña de Ángeles se repite también la misma cantidad de veces, 13 y 15 veces. Si se sigue tomando la veintena de muestras que se evalúa, hay coincidencia total en los 20 casos que los tramos de ADN evaluados son coincidentes entre el obtenido en la muestra y entre el patrón propio que tiene Mangieri como ADN. O sea, todos tenemos un ADN propio que es como si no nuestra. Yo te iba a preguntar eso. Por ejemplo, ¿pueden haber dos ADN iguales? No. Podría ser muy parecido en caso de gemelos. Es decir, en caso de gemelos se repite tanto la secuencia que no es igual, pero es muy, muy parecido. Es decir, si Mangieri tuviera un gemelo, podríamos decir que podría estar involucrado él y también habría que investigar a su mellizo. Ahora, ¿no es cierto? por ejemplo, se está escuchando, bueno, esto fue sembrado. ¿De qué manera se puede sembrar un ADN? Bueno, esto es importante analizarlo. ¿Por qué? Porque cuando se toma la muestra, se toma del cadáver, en este caso de Ángeles, y se lleva al laboratorio. Y hay una cadena de secuencia que hay que seguir y de protección de esa muestra que debe ser muy bien garantizada y protegida, como digo. Entonces, debe darse una explicación si realmente esa cadena, así como la cadena de frío en las vacunas que decíamos se mantuvo la cadena de custodia, es decir, si esa muestra fue absolutamente custodiada y desde que el operario que tomó la muestra hasta el operario que analizó la muestra en esto que te digo, que en el secuenciador y en todos los aparatos que están en el laboratorio, no hubo nadie en el medio. Eso quedó todo registrado, porque tiene que tener una fecha cierta de ingreso de la muestra al laboratorio, de designación de un operario que procesó la muestra, y también es importante que ese operario no haya, como es un humano, y si bien son personas entrenadas, pueden equivocarse, ¿no es cierto? Pudo haberse mezclado el ADN de la muestra de Mangieri con el ADN de otra persona extra y en conjunto con el de Ángeles, con lo cual cuando se evaluó el de Ángeles, o sea, debajo de la uña, volviendo al tema puntual debajo de la uña, estaba contaminada esa muestra. Es decir, en el procedimiento debe garantizarse que eso se hizo de manera tal que no hubo errores en la toma de muestra y no hubo errores en el procesamiento de la muestra y no hubo contaminación cruzada. Con lo cual, la defensa plantea o duda, genera se hace la misma pregunta que vos estás haciendo en este momento. Es decir, ¿pudo haber habido un error en el procesamiento de estas muestras? ¿Pudo haber habido una contaminación? Que aparezca un poquito de células de Mangieri en esa uña que no están en las restantes, porque, por ejemplo, se han evaluado el resto de los dedos. Ahora yo pienso esto. Y no hay esa cantidad que garantice lo que sí en el índice de la mano derecha, ¿no? Claro, yo pienso esto, Marcelo, se le está dando la importancia que merece, ¿no es cierto?, un ADN, pero, y lo dejamos como un interrogante, sí, y tenemos un final también para después puedas contestar, ¿cómo se hacía antiguamente? Bueno, no teníamos el ADN. ¿Lo dejamos ahí? Bueno. Bien.